que han tenido revelación de Jesús, ellos le llaman Yeshua porque ese es su nombre. Padre, nos encontramos en tu presencia. Eres el Dios de los milagros. Eres el Dios que nos liberta y nos mantiene libres. Eres el Dios que no desea que seamos esclavos de nada ni de nadie. Te pedimos que en esta mañana tu palabra cobre vida en nuestra alma, en nuestra psiquis, en nuestro entendimiento, en nuestro espíritu. Abre nuestra mente y rompe, quebranta patrones tradicionales de la iglesia tradicional. Permite que podamos transicionar a niveles de conocimientos superiores. Permite que tengamos revelación de tu palabra. Que podamos comprender que cada vez que tú dices en el Antiguo Testamento perpetuamente, cada vez que digas perpetuamente y para siempre, entendamos que esto trasciende a la cruz de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Y te pedimos que tu palabra, que va a ser enseñada, cobre vida de tal manera que el que se encuentre aquí enfermo quede sano. Que el que se encuentre aquí agobiado, angustiado, desesperado, preocupado por problemas, aquí mismo, escuchando tu palabra, reciba la liberación y reciba el milagro de oraciones sin contestar. Esto te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Y te damos las gracias porque nos has revelado y nos has sacado de los primeros rudimentos en Yeshua. Nos has llevado un poco más allá para poder entender a cabalidad tu palabra. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Durante estos meses hemos estado celebrando una serie de fiestas que el Eterno nos dejó establecido celebrar. Esta fiesta se llama Rosh Hashanah. Es la fiesta donde se tienen que sonar los chofares. Obligatoriamente se tienen que sonar los chofares porque Dios así lo ordena. Y luego viene la próxima fiesta después de los chofares, que se llama Yom Kippur, que es la fiesta donde nosotros nos arrepentimos y también no solamente nos arrepentimos, sino que pedimos perdón. Y no solamente pedimos perdón, sino que perdonamos. Porque estamos obligados a perdonar. La actitud de pedir perdón y perdonar, que es algo que se le enseña a los niños, o al menos no sé si los padres de este tiempo lo hacen, pero se supone que los padres en estos tiempos enseñen a sus hijos a pedir perdón y también a perdonar. Es la segunda fiesta, que es obligatoria, que Dios le ordena a nosotros celebrar esa fiesta. Y luego viene Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, ¿okay? Que es la fiesta que habla de la presencia de Dios entre nosotros, porque terminó nuestro peregrinaje. Porque dice la palabra de Dios que usted y yo no pertenecemos al planeta Tierra,
sino que nosotros somos angelicales. Nosotros somos del cielo. Nosotros somos de otro lugar. Simplemente hay la necesidad o hubo la necesidad de que tuviéramos que nacer con unos propósitos. Y naturalmente esto es una predicación más profunda si yo me llego a detener en por qué tuvimos que nacer, ¿verdad? Y entrar a esta tierra. Pero lo más importante de esta fiesta es que son obligatorias, es que son mandatorias, es que el pueblo no puede faltar esta fiesta, aunque caigan lunes, aunque caigan martes, aunque caigan miércoles, aunque caigan jueves, viernes o sábado o domingo. Usted tiene que comparecer a esa fiesta porque Dios lo ordena de esa manera. Mucho más cuando leemos que si no cumplimos con esa fiesta, lo que viene para nuestros hogares es juicio. Y nosotros ahora mismo estamos experimentando como un chorrito de los juicios de Dios sobre el planeta Tierra, por causa de habernos apartado. No sé si usted vio el programa anoche de todos los artistas, de todos los cantantes, ¿verdad?, del mundo, tratando de recolectar millones y millones de dólares para la isla de Puerto Rico. Yo lo miré, yo creo que no duré ni 10 minutos porque no pude mirarlo. Yo dije, no, yo no estoy para ver esto. O sea, no pude. Inmediatamente el Espíritu Santo me redarguyó de pecado y me dijo, tus ojos son santos. Mañana coges altar, te levantas y te vas. Y las personas que estaban conmigo se quedaron asombrados por lo que yo hice. Pero realmente allí no se clamó al Dios eterno de nosotros, ni se pidió perdón. Ni un solo artista cristiano, bueno, que ninguno de ellos lo son, pero bueno, uno u otro que a lo mejor de ellos se le ocurre decir que es cristiano, ninguno oró, ninguno pidió perdón, ninguno dijo levántate las manos al cielo y pidámosle a Dios que tenga misericordia de nosotros. No sucedió esto. Así que nosotros sabemos que el faltar a cumplir con ciertas festividades obligatorias acarrea unos juicios aún sobre la iglesia del Señor. Lo más importante de estas fiestas, como dije, es que son mandatorias y que se tienen que celebrar eternamente y para siempre. Y esto yo lo he repetido, Dios mío, y qué bueno que está saliendo por la internet, qué bueno que está saliendo por YouTube, porque no solamente me estoy dirigiendo al pueblo de siempre, sino que gracias al Señor estoy yendo más allá. Estoy traspasando fronteras y hasta en otros países se nos está escuchando, se me está escuchando. Por lo tanto, no tengo miedo a exponer la palabra de Dios, ningún miedo. Creo que Dios me ha dado una valentía que proviene de Él para llamar pan, pan y al vino, vino y decir la verdad. Y nosotros tenemos que decir la verdad en estos tiempos. Y la iglesia se ha distraído y los pastores se han distraído y no están cumpliendo con el mensaje de predicarle al mundo la verdad. Y la verdad es que el Antiguo Testamento nos da a nosotros unas fiestas que no son de los judíos, sino que son de Dios para nuestra vida, porque en esta fiesta hay bendición de Dios para nuestras generaciones, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Ahora bien, sin embargo, lo peor no es eso. Lo peor es que a nosotros los cristianos no se nos enseñó esta verdad. No se nos enseñó esta verdad. No se nos enseñó a celebrar esta fiesta y se nos dijo que estas fiestas eran de los judíos. Pero en la fiesta de Sukkot, que es la última de las fiestas, que es donde se hace el azúcar, ¿verdad? Esto que usted ve aquí, hay que hacerla.
Y se supone que las familias, mamá, papá, con los hijos, pongan una mesa y coman juntos, se pidan perdón unos a los otros o se dan las gracias por haberse perdonado y la familia restaurada y ahí comen juntos. Y esto es obligatorio y es de parte de Dios. Y se evita el divorcio. Ok. Esta fiesta dura 7 días. Y Dios, en otras palabras, la establece que la tenemos que celebrar durante 7 días. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dice que celebremos esta fiesta durante 7 días? Porque Dios quiere que se nos meta en la psiquis y en el corazón esta fiesta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es tan importante? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros no olvidemos con esta fiesta? Especialmente con la última. Dios, vemos que Dios está sumamente interesado en que se nos introduzca en la mente el mensaje de la fiesta de los tabernáculos. Dios está interesado en que no se nos olvide. Así que no solamente dice que un día lo hagamos, sino que lo ordena durante 7 días, porque durante 7 días se supone que ya nuestra mente lo haya registrado. ¿Ok? Así, Dios está siempre interesado en que nosotros podamos entender un principio espiritual que es necesario para nuestra felicidad. Y esto es interesante. La fiesta de los tabernáculos es para que se nos meta en la mente que el interés principal de Dios es que Dios quiere que nosotros seamos felices. Porque realmente no somos felices muchas veces porque nosotros mismos creamos situaciones a otros y a nosotros mismos, creamos situaciones para que no haya felicidad. Y si algo Dios quiere que nosotros tengamos es felicidad. En la fiesta de los tabernáculos aprendemos, o Dios quiere enseñarnos, que nuestra conciencia ya tiene que estar limpia de todo sentimiento de culpabilidad. Así que durante la fiesta de los tabernáculos, durante 7 días, Dios quiere que entendamos que no tenemos que tener ningún sentimiento de culpa en nuestra mente. Porque la persona que se siente culpable nunca va a experimentar la felicidad. Por lo tanto, la fiesta de los tabernáculos trata de enseñarnos que usted está libre, limpio de todo pecado. Dios te ha perdonado. Tú has perdonado a los que te han herido, por lo tanto eres libre y estás completamente listo para ser feliz. Y siempre que hay sentimientos de culpabilidad, no hay felicidad. Así que meditando sobre esto, sobre este asunto, los rabinos un día se sentaron en una mesa redonda para llegar a la conclusión de cuál mandamiento o versículo de toda la Biblia es la aseveración más poderosa de nuestra conciencia, del valor fundamental del ser humano. O sea, los rabinos se sentaron y comenzaron a averiguar
¿Cuál es el mandamiento necesario e indispensable para nosotros podernos librar del sentimiento de culpa, de tal manera que podamos entonces disfrutar la vida? Y se sentaron a discutirlo. Uno de ellos dijo, bueno, yo creo que el más importante se encuentra en Levítico capítulo 19, versículo 18, dice uno de ellos. Y ese versículo dice, no te vengarás, porque créame que cuando alguien nos hace algo malo, inmediatamente nuestra mente empieza a cavilar, ¿cómo me la voy a cobrar? ¿Cómo me la voy a...? Es que Dios me tiene que poner el momento en que yo me cobre este asunto. Entonces, este rabino, este sabio, porque en Israel a los rabinos se les llaman los sabios y son considerados y tenidos en muy alta estima porque ellos saben que los rabinos o los maestros en la palabra de Dios fueron escogidos antes de nacer para ellos enseñarle al pueblo la palabra de Dios. Y este rabino dijo, este versículo bíblico es el más importante. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con claridad notamos el interés de que el pueblo, el interés de Dios de que el pueblo tuviera buenas relaciones. Si hay algo que Dios quiere, es que la familia sea feliz. Es que el esposo esté feliz con su esposa y que la esposa esté feliz con el esposo. Y que luego, a causa del amor y la unidad de ellos dos, entonces los hijos son felices. Mientras ellos dos están mal, los hijos, aunque estén riéndose, están sangrando en su corazón. Aunque te digan que no. Ok. Así que eso es importante, ese verso bíblico para ese sabio, para ese rabino. El segundo rabino dijo, pues fíjense, yo creo que Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 es el más importante para que el hombre esté libre del sentimiento de culpabilidad. Sentimiento que mientras esté dentro de ti no vas a poder ser feliz. Y este versículo dice, y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus emociones, con todos tus sentimientos, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. En esta opinión el énfasis era la relación del hombre con su creador, en esta aseveración. En la anterior era el hombre en su relación con el otro hombre, con el prójimo. En esta es la relación del hombre con su creador. Pero vino un tercer sabio que también estaba en la mesa. Y este tercer rabino ofreció una sugerencia incomprensible. Él dijo, bueno, pues para mí creo que lo más importante, el versículo bíblico más importante de toda la Biblia, se encuentra en Éxodo, capítulo 29,
versículo 39, que dice: y traerás un cordero como ofrenda diariamente en la mañana y un segundo cordero en la tarde. Y todos los rabinos que estaban en la mesa se quedaron intrigados y ¿de dónde saca este eso? Eso no pega. Todos se quedaron extrañados de aquella proposición, porque de momento como que no tenía sentido. Y yo no sé si usted en este momento también estará pensando, ¿qué tiene que ver eso con el versículo? No entendemos. Pero sí tiene mucho que ver y está conectada a las otras dos opiniones. Porque ¿de qué valen los dos primeros versículos que tienen que ver con sentimientos y emociones si no estamos dispuestos y disponibles a hacer actos de sacrificio diariamente para entonces poder lograr ser libre del sentimiento de culpa? Quiere decir que yo tengo que hacer un esfuerzo y sacrificarme para que mi hermano se sienta bien. Y que yo tengo que amar a Dios con todas las fuerzas de mi alma para poderlo obedecer y perdonar al prójimo y que el prójimo me perdone a mí por causa del favor de Dios en mi vida, como consecuencia del amor mío a Dios. No sé si me está entendiendo. Présteme atención a esto que voy a decir. Aquellos dos corderos diarios, la Biblia, Dios estipula que había que traer ofrendas por la mañana, encendida en el altar, y por la tarde otra. Había que hacerlo. Eran traídos como ofrenda a Dios y era la demostración manifiesta de los dos versículos bíblicos más importantes de la Biblia. Voy a repetir eso, porque no sé si están entendiendo. Aquellos dos corderos, o aquellos dos animales, o aquellas dos ofrendas, una por la mañana y una por la tarde, era la demostración manifiesta de que los dos versículos bíblicos anteriores eran los más importantes. Si no habían esos dos corderos, no había entonces una manifestación de que usted amaba a Dios con toda tu fuerza y que a la misma vez amabas a tu prójimo como a ti mismo. Esas dos ofrendas demostraban que tú llevabas a cabo esos dos versículos bíblicos que son los más importantes de toda la Biblia. Yo sé que lo que estoy trayendo aparentemente es fácil de entender, pero como siempre ministro y predico, es difícil de entender. Es difícil de buscarle la lógica para que la cosa como que encaje. Pero en Marcos, capítulo 12, versículo 28, usted y yo que somos cristianos viejos en el Señor y que conocemos Biblia de adelante para atrás y de atrás para adelante, sabemos que
se acercaron unos escribas que habían oído una discusión en cuanto a estos dos versículos bíblicos en específico. O sea, no es la primera vez que se discute y que los rabinos discuten cuáles son los versículos bíblicos más importantes de toda la Biblia. Dice que acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que Jesús les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió. ¿Qué le respondió Jesús? Vamos a leerlo en voz alta. Toda la iglesia en voz alta. Vamos a leerlo. Sí. En otras palabras, ¿cuál es el versículo bíblico? Yeshua, dinos, ¿cuál es el versículo bíblico más importante de toda la Biblia? Se lo hicieron la misma pregunta. Ay, yo quiero que ustedes hagan esto. Sí, yo quiero la actividad. Jesús les respondió: y amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Próximo. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdaderamente lo dijiste bien, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y que amarle de todo corazón y de todo entendimiento y de todo el alma y de todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, más es que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús contesta algo. ¿Qué contesta Jesús? Jesús entonces no estás lejos. ¿Por qué Jesús le dijo que no estaba lejos del reino? No le dijo que estaba en el reino. No le dijo que estaba 100% bien. Algo faltaba. Pero Jesús se quedó callado y le dijo: está cerquita del reino. Está cerca del gobierno de Dios. Reino es gobierno. Reino es orden. En tu vida, orden. Por eso es que cuando una persona se convierte, Dios empieza a ordenar la casa. El trabajo no puede estar al garete. El matrimonio no puede estar mal. El negocio tiene que estar bien. ¿Me están entendiendo? La casa tiene que estar ordenada, no regada. La casa tiene que estar limpia, no desordenada. Los closets tienen que estar en orden. El piso tiene que estar limpio. La vajilla tiene que estar limpia. La nevera tiene que tener un orden, porque se tiene que reflejar en todo tu ser el orden de Dios, el reino de Dios.
Porque antes de que el Señor tomara control, la tierra estaba desordenada. En una casa que hay desorden, no hay reino. Por lo tanto, Dios no está en esa casa. Yo en eso soy bastante estricta desde chiquita, nací con eso. Tengo el don de la organización. Porque tiene que haber organización, tiene que haber limpieza, tiene que haber disciplina. Los hijos tienen que tener disciplina. Para que cuando llegue adulto no sea un desordenado. Porque usted no puede esperar que el muchacho sea adolescente para enseñarle orden. Cuando usted nunca le enseñó orden, especialmente los psicólogos de antes, déjalo para que se manifieste. Así es que es. Y así es que el resultado ha sido funesto. Porque todo el mundo hace lo que bien le parece y no hay orden en la vida de nadie. Por lo tanto, hay escasez de liderazgo. Así que, ¿qué le faltaba? Le faltaba las 2 ofrendas diarias. No, porque este varón escriba sabía que se llevaban a cabo las 2 ofrendas. Pero desde el punto de vista de Dios, claro que faltaba. ¿Cuántos me están atendiendo? Porque las 2 ofrendas, cuando se llevan a cabo, hay sacrificio y hay sangre derramada. ¿Cuántos lo saben? Pero ¿qué sucede? Que el pueblo de Israel llevaba a cabo esos sacrificios, esas ofrendas, las llevaba a cabo, y aunque Dios las recibía, lo que Dios pretendía era que ellos entendieran que era necesario que la ofrenda fuera perfecta. Porque siempre se colaba por ahí algún animalito que tuviera una manchita o que tuviera un rabito medio torcido o que le faltara un cantito de oreja y la ofrenda no era perfecta. Así que Dios sabía que el reino no podía manifestarse y Jesús sabía también que el reino no podía manifestarse porque no estaba completo el asunto. Algo faltaba para que el reino comenzara a manifestarse. Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, cuando vio a Yeshua, por revelación del Espíritu de Dios, entendió inmediatamente que Yeshua, que Jesús, era el Cordero de Dios que quita el pecado. Eso quería decir, dale un aplauso, que Él era el que iba a quitar la culpabilidad de la mente y del corazón del hombre, que los animales no podían quitar el sentimiento de culpa. Sino que Jesús es el único
que te limpia de pecado al punto que todo sentimiento de culpabilidad que hay en tu mente, en tu alma, que no te deja ser feliz, el único que la puede quitar es el Cordero de Dios. Y ese Cordero de Dios es Jesús. Y cuando Jesús, oye bien, fue sacrificado, entonces el azúcar, entonces el tabernáculo de Dios se hace una realidad. Y entonces tú te conviertes en tabernáculo, porque el Espíritu de Dios se mete dentro de ti al estar limpio tú de todo pecado y de todo sentimiento de culpabilidad. Dale un aplauso al Señor. Así que esto habla del sacrificio de la mañana y el de la tarde. Jesús dijo al escriba: está cerca del reino. Pero este comentario implicaba que faltaba algo más. ¿Qué faltaba? Faltaba la ofrenda perfecta. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Vemos que Jesús es la ofrenda. Ya no tenemos que matar un animal. En esa voluntad, o sea, la voluntad del Padre, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Una vez para siempre. Pero como se nos olvida, entonces la fiesta nos obliga a recordarla. Cuando no celebramos la fiesta como es, se nos olvida lo que Jesús hizo. Se nos olvida el toque de trompeta que Dios da semanalmente para reunir al pueblo, y el pueblo se queda en la casa trabajando, haciendo montones de cosas, cuando Dios semanalmente toca la trompeta para que tú llegues a la cita sagrada. Se nos olvida pedir perdón y arrepentirnos. Perdemos la costumbre de arrepentirnos. Por lo tanto, Dios puso la fiesta una vez al año para que tú recuerdes que tú tienes que pedir perdón, que te tienes que arrepentir, porque durante muchos meses y durante el año y durante meses y durante días fallamos grandemente a nuestro prójimo, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a la pastora, a los pastores, al apóstol, a la iglesia, al trabajo al cual Dios nos ha llamado. Y tenemos que pedir perdón, pero se nos olvida. Y lo que Dios hace es, no se te va a olvidar, porque si tú celebras mi fiesta, yo te la voy a recordar. Hebreos capítulo 9, versículo 21 al 22. Dice, y además de esto, de la ofrenda del cuerpo de Cristo, no la ofrenda de los machos cabríos ni la ofrenda de los corderos, no, la ofrenda del cuerpo de Cristo. Ok. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según las leyes de Dios con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace perdón de pecado. Tenía y tiene que haber derramamiento de sangre. Obligatorio. Ellos estaban cerca con los animales. Estaban cerca del reino.
pero no lo tenían en su totalidad. Porque la ofrenda tenía que ser perfecta. Y el único que la podía ofrecer era Jesús. Sin mancha, sin pecado. Y dice que la sangre de Él no solamente se entregó su cuerpo, sino que roció el tabernáculo. Sangre, los instrumentos, sangre, con los instrumentos no se juega, porque son santos. Y los vasos somos nosotros. ¿Cuántos saben que los vasos somos nosotros? No solamente son vasos los instrumentos, tú eres un instrumento de Dios. Levanta la mano y dilo: yo soy un instrumento de Dios, soy vaso de Dios. Y me rociaron cuando Jesús dio su vida. Él cogió de su sangre y vino a mí y me roció. Y yo estoy rociado con la sangre de la ofrenda perfecta. Pero ya no se necesita eso. Versículo 9, capítulo 9 de Hebreos, versículo 12. Voy a leer algo rápido porque voy terminando. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Digo, se supone que tú no tengas sentimientos de culpa. Si hay sentimiento de culpa, es o porque no has entendido la salvación y no la tienes, o porque hiciste algo y sabes que te tienes que arrepentir y no quieres. Todo tiene solución cuando venimos a Cristo y somos obedientes. Huyendo de la casa de Dios no es la solución. A veces tienen problemas en el hogar y dejan de llegar a la iglesia. Al revés. Si tienes problemas en el hogar, ahí es que tienes que llegar a la iglesia, porque tú bien sabes que si hay problemas en el hogar es porque se coló un demonio del reino de las tinieblas, se te metió en la casa. ¿Por qué se te metió en la casa? ¿Qué fue lo que pasó? No sé, pero habría que averiguarlo. Y no se averigua saliendo corriendo. Me fui. Y aquí está el divorcio, se acabó, tu solución. Ahí está el divorcio. Sin bregar, tú sabes, como dicen los boricuas, sin trabajar el asunto delante de Dios. El último versículo bíblico es importantísimo. En primicias tenemos un problema. Digo, para mí no es ninguno, para muchas personas sí. Y es que en primicia no se dan masajes espirituales para que usted se sienta bien. Yo no soy terapista de eso. Masajito, me quitó el dolor un ratito. No. Primicia, usted viene a comer palabra de Dios y a aprender palabra de Dios. A saber qué es lo que tiene que hacer. A tener los pies puestos sobre la tierra. En primicia no se come junk food. No existe el junk food aquí. Aquí es
La comida es saludable, hecha en casa, con ingredientes rebuscados, bien rica, bien sólida. Pero usted sabe cómo usted está delante de Dios. Usted podrá decir, bueno, vino Cristo y ya no hay que celebrar fiesta. Y ya no hay que pedir perdón. Y ya no hay que perdonar. Yo no tengo que celebrar tabernáculos. Eso es de los judíos. Eso es del Antiguo Testamento. No, si testamento ni más que uno, pero bueno, ¿verdad? Así nos enseñaron a decir. Eso es del viejo pacto. La iglesia sabe que no hay más que un solo pacto y que no es viejo, está nuevo. ¿Dónde podemos leer esto? Cuando vamos al Antiguo Testamento y vamos para Zacarías, por favor, versículo 14. Y aquí sí que yo quiero que usted atienda. Porque de qué vale conocer. Mire, la Biblia dice que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Primicias sabe mucho. Y me da dolor de que sepan tanto. Y no haya un efecto al conocimiento. Cuando Yeshua regrese a la tierra no va a estar acabada totalmente. No. Se nos ha enseñado que cuando Cristo regrese la tierra va a estar destruida completamente. No. Que todo el mundo va a estar convertido cuando Jesucristo regrese a la tierra. No. Van a haber naciones que no saben nada de Cristo. Cuando Cristo regrese a la tierra. Dice Zacarías 14 del 16 al 18, y con esto voy cerrando. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, ¿cuántos saben que todas las naciones se unirán en contra de Israel para hacerle la guerra y destruirla? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo saben? Lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Se está planeando un ataque contra Israel para destruirla. Todas las naciones se unirán, se confabularán y planearán la destrucción de Israel. Esta profecía está en el Antiguo Testamento, pero no tiene que ver con el Antiguo, sino que tiene que ver con el Nuevo y en estos tiempos. Son profecías no cumplidas que están en el Antiguo. Por eso es que no podemos decir que el Antiguo Testamento pasó cuando el Antiguo Testamento está lleno de profecías no cumplidas. Hello. Falta de estudio. Falta de conocimiento. Todos los sobrevivientes de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año. Subirán para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los. Pero no había pasado. De los tabernáculos. Si eso es cuando Cristo regrese, ¿qué le pasa a la iglesia de hoy? Que vienen las fiestas a primicia y yo no los veo aquí. A los domingueros yo no los veo. Yo no entiendo eso. Nosotros tenemos que orar por ellos, tenemos que entrar en ayuno y oración para que venga una revelación a las vidas de ellos. Acontecerá
que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, las familias de las naciones que no son de Israel y que no conocían a Jesucristo, y que ellos no quieran subir para adorar al rey Jehová de los ejércitos, dice, no vendrá sobre ellos lluvia. Versículo 18. Oye bien, amigo que me estás escuchando por el internet. Las fiestas de Dios hay que cumplirlas. Y si logras sobrevivir a la tercera guerra que se avecina fuerte, si logras sobrevivir, te va a obligar el Señor a subir a Jerusalén a llevar a cabo las fiestas. Estas que tú no quieres servir ahora, que ni siquiera sabes que existen. Y si la familia de Egipto, y Egipto son los inconversos, y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia, y sobre ellos vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Las plagas que Dios envió sobre Egipto, aquellas 10 plaguitas, van a venir sobre las naciones que no celebren las fiestas. Usted dirá, esa es la fiesta de los tabernáculos. No. Son todas las fiestas. Porque no hay fiesta del tabernáculo si no hay Pascua. No hay fiesta de tabernáculo si no hay chofares. No hay fiesta del tabernáculo si no hay arrepentimiento. Porque una fiesta te lleva a la otra. Porque cada fiesta es profética. Cuando te menciona la fiesta de los tabernáculos, te menciona todas las fiestas. ¿Qué pasa con la iglesia que sigue tan ignorante y pretende que Dios les oiga las oraciones cuando ellos no oyen a Dios, cuando Dios les pide lo que tienen que cumplir? ¿Están entendiendo? Podemos pedirle a Dios tantos beneficios cuando nosotros no estamos ahí para Él. Yo creo que tenemos que arrepentirnos de eso. La fiesta de los tabernáculos es linda, pero explicarla es difícil y fuerte. La fiesta de los tabernáculos se supone que sea para que tú te goces porque Dios perdonó todos tus pecados. Vamos a ponernos de pie. El llamado que Dios ha hecho a mi vida, yo digo que es un llamado fuertísimo. Porque demanda que yo hable verdad, demanda que yo a la misma vez la cumpla y demanda que yo tenga un testimonio limpio, y se hace bastante fuerte y difícil con tanto bombardeo. Especialmente las personas que no cumplen son las que más te juzgan, ¿verdad? Y se hace difícil en estos tiempos. Y tenemos que, no sé, orarle a Dios, porque la opresión de los demonios de estos tiempos no es la opresión de los demonios de antes. Yo antes me paraba delante de un demonio, lo reprendía, gritaba y se iba. Ahora yo reprendo un demonio y me hace frente. Entonces tenemos que buscar más santidad y más consagración para que tu esposo sea salvo, para que tu esposa sea salva,
para que tus hijos sean salvos. Para que Dios se mueva en la iglesia y hable como Dios habló hoy a la iglesia. Para que Dios dé visión como me dio visión de la hija de Lourdes y Juan Carlos. Que el Señor me decía, le voy a quitar el uniforme. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No sé. Pero el Señor me decía aquí, yo le voy a quitar el uniforme. Espero que no sea de mala manera. Porque a veces si no entendemos por revelación, entendemos por trituración. Dios nos quiere libres de sentimientos de culpa, pero tenemos que hacer nuestra parte. Pide perdón. Dios quiere que los matrimonios estén bien. No descuiden su relación matrimonial. Romanceen. Saquen un día para ustedes. Caminen por la playa, cogidos de mano. Móntense en un yate. Disfruta la vida. Váyanse a pescar juntos. A pescar juntos. La soledad no es buena, a menos que usted tenga un llamado, como en el caso mío. Como en el caso mío. Que soy inusual, por no decir otra palabra. Sí. No me casé porque no me quise casar. No me casé porque no quise salir encinta. No me casé porque no quise tener hijos. Pero eso es en mi caso, por mi llamado. No me gusta estar entre mucha gente. Puedo estar un rato. Un rato. 15 minutos, 20 minutos, media hora. Después de eso me entra una cosa así, me tengo que ir. Porque se me van parando los pelos como al gato. ¿Verdad que sí? Me gusta estar sola. Me gusta el silencio. Me gusta meditar en la palabra. Puedo estar estudiando la Biblia 4 horas seguidas, leyendo y llorando. Y no quiero escuchar gente. Soy así, pero yo soy inusual. Yo le decía a la pastora Elena, soy anormal. Pues no decía inusual. No espere que yo sea, porque hay un llamamiento. ¿Comprende eso? Hay un llamamiento en mi persona. No puedo evitar ser como soy. Si hablo mucho, es del Señor. Cuando se acabó el tema de conversación del Señor, me dan de eso de decirle, ya terminamos, vete. ¿Verdad, Steve? Terminó la conversación, ya se acabó, no hay más nada que hablar. ¿Qué tenemos que hablar? ¿Más nada? Y porque él y yo tenemos que hablar mucho, pues igual Elena, igual terminamos, ¿verdad, Elena? Y terminó la conversación. Y eso es ser inusual, pero es por causa del llamado. Entonces tienen la oportunidad de sentirse bien rico con los hijos, con los nietos, con los muchachos, con el revolú, gloria a Dios. ¿Verdad? Que a mí Dios no me dio esa bendición, pues, ¿qué se va a hacer? No me la dio. Pero sean felices. Yo soy feliz. Yo soy feliz. Me aman mi todo lo que, como le digo yo a Elena, que me amen. Pero de lejos. Vamos a tomarnos de las manos. Dile a tu esposa, yo te amo. Y dile a tu esposo, dile, yo te amo. Porque es necesario esto. Es necesario eso. Dios quiere eso. Dios lo quiere. Tienen que amarse. Tenemos que amarnos. ¿Sabe? Hay una cosa que nosotros, los creyentes con llamamiento verdadero, porque hay muchos creyentes que dicen que tienen
llamamiento y no lo tienen. Pero cuando usted tiene un llamamiento verdadero, ocurre algo y es que casi todo el mundo nos cae bien. A mí nadie me cae mal realmente. Pero cuando me dan 4 y 5 bombazos, me quedo, me tengo que cuidar. Y peco de no darme cuenta muchas veces de la maldad de las personas. Porque cuando tú tienes un corazón limpio, tú no ves el sucio de los demás. Y ahí es que uno cae. Entonces tenemos que amarnos entre nosotros para cuidarnos. ¿Entendieron lo que quiero decir? Si tú tienes un hombre bueno, manténlo. Porque los hombres de la calle están horribles. Si tú tienes una esposa, manténla. Porque las mujeres de la calle, créeme, que las mujeres de la calle no son buenas. No me gusta a veces decir son malas. Yo digo, para suavizarlo un poquito, no son buenas. Hay gente que no es buena, porque somos ángeles caídos. Ángeles arrepentidos. Por eso es que el Señor dice que cuando estemos en su presencia seremos como los ángeles. Y cuando lees Apocalipsis, el Señor dice, dile al ángel de la iglesia tal, dile al ángel de la iglesia, porque somos ángeles. Entonces, podemos entender por qué hay maldad. Podemos entender lo que es el pecado original. El pecado original no es que Adán y Eva tuvieron sexo. No, el pecado original es que antes de nacer le habíamos traicionado a Dios. Tenemos que hacer un esfuerzo por amar a Dios. Porque tenemos que demostrarle al Señor que somos fieles. Que no le vamos a fallar esta vez. Porque Jesús derramó su sangre y nos santificó. Y nos quitó todo sentimiento de culpabilidad con el cual nacemos. ¿Entendieron eso? Así que inclinemos nuestro rostro. Y tú que estás allá en la internet, en YouTube, estás allá, pero has escuchado esta predicación. Puedes arrodillarte si quieres. Y lo mismo que está sucediendo aquí, va a suceder en tu cuarto, en tu habitación, en tu intimidad. Señor, queremos darte las gracias. He aquí el tabernáculo de Dios con nosotros. Yeshua HaMashiach. Gracias, Señor, porque nos salvaste. Nos has redimido eternamente y para siempre. Gracias porque nos rociaste con la sangre del Cordero, la ofrenda de la mañana y de la tarde. De la tarde porque aun cuando estamos dormidos podemos pecar con el pensamiento. Y tú has provisto nuestra salvación aun cuando pudiéramos pecar durmiendo. Porque tenemos una mente corrupta hasta que tú entras a nuestro corazón. Entra a nuestro corazón, Cordero de Dios. Límpianos completamente de todo pecado y llénanos de tu presencia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y te damos las gracias. Yo despido al internet, despido a los que nos están escuchando por YouTube con toda la bendición sacerdotal. Venga sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu trabajo, sobre tu ministerio, sobre el llamamiento supremo que Dios te ha hecho. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.